Buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias en este viernes, el último del mes de mayo, Martín. Es cierto. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú? Bueno, en realidad tachando un mes, pero también muy cerca del invierno, ¿no? Sí. Estamos ahí en las puertas, así que cerquita de junio. Cerquita del día más corto del año. Además, en cuestión de 3 semanas vamos a estar en ese baile. Pero después empieza a ser más largo el día. Y bueno, ahí ya empezamos a ver la otra parte del vaso, pero falta, no nos adelantemos todavía. Por ahora tenemos muchas cosas para compartir. Es cierto, hay mucha información, Nati, información que se deriva de hechos de los que ya hemos venido hablando. Exacto, empecemos por uno de ellos. El INAU retiró la custodia de un niño a cargo de la mujer que el lunes se desmayó en la fila de una olla popular, de la olla Telva Juárez, ubicada en Camino Lecoq. El presidente del instituto, Pablo Abdala, confirmó la situación y dijo que se tomó para salvaguardar los derechos del menor de edad. Exactamente, defendió justamente esa decisión. El niño es sobrino de esta mujer, quien había contado este miércoles a MBD Noticias que lo criaba desde muy chico. La directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, dijo que la decisión tiene problemas tanto de tiempo como de forma, es decir, cuestionó esto que defendió Abdala en términos de decisión y también cuestionó que el instituto, el INAU, haya devuelto dinero a rentas generales mientras aumentan las situaciones de vulnerabilidad en todo el país. Bueno, este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. El resto va en los titulares que ya ponemos en pantalla. Ursea plantea aumentar 7% las naftas y cerca de 5% el gasoil a partir del 1 de junio. Justicia de Familia impuso medidas cautelares contra Ignacio Álvarez para evitar que se acerque a la víctima de la violación grupal del barrio Cordón, su hermana y una testigo. Presidente Lacalle Pou admitió aumento de la violencia en el país y la atribuyó al narcotráfico. Reporteros Sin Fronteras decidió no contestar a las críticas de Lacalle Pou a su informe sobre restricciones a la libertad de prensa en Uruguay. Uruguayas y uruguayos divididos sobre el impacto que la guerra en Ucrania tiene en nuestro país. La gran mayoría considera que lo afecta poco o nada a nivel personal y familiar. El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas admitió que la reglamentación de la ley sobre cannabis medicinal tiene un retraso de más de 2 años. La plataforma animalista se moviliza en el centro de Montevideo bajo la consigna "No sobran animales, sobran cazadores". Personas expertas advierten sobre impacto negativo de proyecto para construir una isla artificial frente a la Rambla en Punta Gorda. La izquierda colombiana tiene la oportunidad histórica de alcanzar el gobierno este domingo en las elecciones presidenciales. La autoridad sanitaria confirmó el primer caso de viruela del mono en Argentina. Variada oferta de espectáculos este fin de semana con show de Pitufo Lombardo y Raúl Castro y Francis Andreu. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen a través de Uniradio 107.7. Es cierto, eso por aire también está en la web en uniradio.edu.uy, así que todas las posibilidades para que además de vernos nos puedan escuchar. Iniciamos nuestra recorrida por exteriores con nuestra compañera Mariana Abreu, está dicho. ¿Cómo andas, Mari? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? Estamos en la sede de la masonería porque aquí se está llevando adelante una actividad que tiene que ver con la eutanasia y con los cuidados paliativos. Es un debate entre 3 panelistas, el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado y también los médicos Richard Millán y también Hugo Heus, que justamente van a estar dando su punto de vista respecto a este tema que genera bastante controversia en la sociedad. Además, recordemos que hay 2 proyectos de ley que se están analizando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Parlamento, uno presentado por el propio Ope Pasquet, así que en un ratito vamos a estar ampliando esta información. Estaremos atentos, pero seguimos por exteriores. Ya está pronta Natalia de Brum en otro de los móviles de hoy de MBD Noticias, que les adelanto se va a mover mucho por Montevideo. ¿Cómo te va, Nati? Muy buenas noches, compañeros. Estamos frente a Torre Ejecutiva, donde grupos de animalistas se están manifestando en contra de las modificaciones del decreto que habilitó la casa deportiva, la casa nocturna y además también acortó el perímetro que tiene la habilitación para justamente la casa en lo que es cerca de los centros poblados y además también de los centros educativos. En un ratito volvemos y le vamos contando más detalles sobre esta manifestación. Bueno, y ya tenemos también a otra de nuestras compañeras pronta aquí en estudios. Claro, adelanta el tema de hoy de su informe Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo están, Nati, Tincho? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de algo que en realidad se enmarca dentro del Día por la Acción
de la salud de las mujeres, Acción por la Salud de las Mujeres, que es mañana, 28 de mayo, decidimos hablar sobre un tema que ha quedado un poco invisibilizado luego de que se decretó el fin de la emergencia sanitaria y con las variaciones vinculadas al COVID-19, que es la mortalidad materna. Pero es un tema que alerta muchísimo. Desde ya les adelanto que Uruguay estaba en un lugar muy privilegiado en América, era el segundo país de toda América con menor mortalidad materna cada 100.000 habitantes, y esto se modificó mucho en los últimos 2 años y se llegó, en este momento estamos en cifras cercanas a las que tenía nuestro país en la década del 80, de 1980. Así que hay alarmas que se prenden en ese sentido. Vamos a conocer un poco cuáles son las causas de la modificación de estos números, que les adelanto que además envuelven una gran desigualdad entre los sectores socioeconómicos. En unos minutos nada más. Bien, seguimos con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Sí, porque se han dicho muchas cosas al respecto. Hay penalización de mujeres por parir mortinatos, ¿no? Por estar en emergencias obstétricas, por situaciones donde falló todo y lo único que actúa es el Código Penal. 6 de cada 10 mujeres decían que no pudieron optar por una posición para parir, que esa es una de las aristas que tiene la violencia obstétrica. Pasó de ser de 14 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos en el 2019 a 30 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos en el 2020. Seguiremos más adelante con este tema, pero ahora cambiamos de asunto. Sí, Martín. es cierto. El precio de paridad de importación de la nafta subió cerca de 7% y el del gasoil 5% según el informe de la URSEA de mayo, que fue elaborado en las últimas horas. Actualmente el precio de venta al público de la nafta es de 79 pesos con 38 centésimos el litro, esto en el caso de la Super 95, y el gasoil 50S, que es el más usado en el sector productivo, es de 62 pesos. El precio de paridad de importación, que mensualmente actualiza la URSEA, toma en cuenta el valor del combustible refinado en el Golfo de México y no es vinculante. Como todos los meses, el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta este valor de referencia y además un informe de ANCAP para determinar si ajusta o no los combustibles. 2 comentarios. ANCAP ya completó su informe de este mes y también va a sugerir un alza, o por lo menos refleja un alza en sus costos, en este caso por todos los procesos productivos. Y el próximo martes el Poder Ejecutivo va a definir qué hace con las tarifas de los combustibles para el mes que viene. Exactamente, a partir de junio sería. Exacto, a partir de junio. Bien, bueno, y nos vamos al tema de portada. Sí. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay retiró la custodia del niño a cargo de la mujer que el lunes se desmayó en la fila de una olla popular. Lo mostrábamos, hemos seguido este caso, esperando retirar alimentos tras pasar varios días sin comer. El presidente del INAU, Pablo Abdala, confirmó la situación a MBD Noticias y dijo que la decisión se tomó para salvaguardar los derechos de este niño, justamente. La mujer había contado el miércoles, aquí en la edición de MBD Noticias, que criaba a su sobrino como un hijo desde chico, que está desocupada y que, finalizada la pandemia, el MIDES le retiró la ayuda. Desde entonces, la única comida que reciben en este hogar que encabeza la mujer que vemos allí hablando con Diego Martini de espaldas, o que veíamos recién, los únicos alimentos los reciben los lunes, los miércoles y los viernes, justamente a través de la olla Telva Juárez, ubicada en Camino Lecoq, y el niño además recibía alimentación escolar, esto de lunes a viernes en su centro de estudio. Bueno, ante esta decisión de retirar la custodia, consultamos a la directora de INAU por el Frente Amplio por este caso y nos asegura que no escapa a las miles de situaciones que están en lista de espera para atender por parte de la institución. Sí, de hecho Natalia Argencio, la jerarca en cuestión, asegura que el sistema de protección está absolutamente desbordado. También que hay aumento de judicializaciones de casos de vulneración de derechos de niños, de niñas y de adolescentes, y aportó algunas cifras, Nati. Sí, en 2020 llegaron a 24.000 judicializaciones y en 2021 a 30.000, además de un aumento de un 43% de los casos de violencia. El caso que estamos hablando es un caso que el oficio del Poder Judicial llegó a INAU el 13 de enero, tuvo
varias reiteraciones de denuncias a través de Línea Azul y recién se dio respuesta ahora en mayo, ahora en estos días. La respuesta que se termina dando frente a esta situación de vulneración de derechos es el encierro como primer medida de protección. Y lamentablemente eso nos habla de un retroceso en lo que tiene que ver con el paradigma de protección, y Uruguay tiene que dar un paso realmente sustantivo en la integralidad de las políticas y no trabajar en forma cada institución focalizada. Esta situación es un ejemplo preocupante, ¿no? Y es un ejemplo preocupante, digo, porque hay miles de situaciones que están en iguales condiciones, donde el Estado estuvo presente, porque estamos hablando estamos hablando de niños y niñas escolarizados, estamos hablando de niños y niñas que tienen efectores de salud, y estamos hablando de niños y niñas que tuvieron en algún momento asistencia por alguna de las prestaciones sociales del MIDE. Entonces, y que también estuvo INAU presente a través de alguno de los proyectos de territorio. Entonces, el Estado estuvo, pero no estuvo trabajando organizadamente en la respuesta de restitución de derechos. Argencio también dijo que entre 2020 y 2021 INAU habrá totalizado 1.500 millones de pesos en devoluciones a rentas generales. Considera que es preocupante que no se ejecute el 100% del presupuesto cuando hay déficit de recursos humanos y puso algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, una sola persona educadora atiende a entre 40 y 50 familias. Es una de las cosas que mencionó. Y también dice que solo en los centros de referencia locales hay 5.000 situaciones de judicialización de niños, niñas y adolescentes que están en lista de espera. Estamos llegando tarde, por supuesto, a las situaciones, termina siendo el encierro la medida de protección, y ante este aumento de situaciones de desprotección, de vulneración de derechos, ¿no? Y de situaciones de pobreza estructural que vienen en aumento, tenemos por segundo año consecutivo en INAU una no ejecución del 100% del presupuesto con devolución, sumando los 2 años de gestión que venimos llevando desde el rol de oposición. Se devuelven, en esta rendición de cuentas, se suma 1.500 millones de pesos, devuelve INAU a rentas generales en estos 2 años de gestión. Recursos hay, pero además se necesita una planificación que permita empezar a trabajar en forma priorizada, ¿no? Se debe priorizar cuáles son las situaciones que sí o sí se tienen que atender. Una situación de violencia que no se atiende que no se atiende a tiempo, realmente genera muchísimas alteraciones en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes que terminamos con vidas dañadas, ¿verdad? Y terminamos con un impacto negativo en el desarrollo social del país. La no ejecución de ese dinero responde a una no planificación, ¿no? Para dar respuesta a las situaciones, pero está respondiendo a un mandato del oficialismo, claramente, donde el objetivo es otro. El objetivo del ahorro está, de un ahorro macro a nivel país, está puesto por encima de estas situaciones de vulneración. Cambiamos de tema. La justicia dispuso medidas cautelares para el periodista Ignacio Álvarez en relación a la mujer que denunció ser víctima de violación grupal en Cordón, su hermana y una testigo. Las medidas, ratificadas por un tribunal de apelaciones, implican que no puede acercarse ni comunicarse con estas personas que denunciaron ser contactadas anteriormente por el periodista Ignacio Álvarez. Álvarez divulgó audios íntimos de la mujer en su programa radial, hecho considerado delito por la ley y que se está investigando por la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno. Ahora retomamos un tema que abordó Julieta en su adelanto de informe y también en un tape en el que compartimos 3 intervenciones, 3 testimonios diferentes, porque en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, hablamos entre otras personas, o habló aquí en TV Ciudad por la mañana, en este caso Liliana Brasinkas, que es coordinadora de la ONG Mujer y Salud Uruguay, conocida como MISU. Exacto. En Ciudad Viva se refirió al caso de una mujer que está siendo juzgada en el interior del país por una emergencia obstétrica. Hay penalización de mujeres por parir mortinatos, ¿no? Por estar en emergencias obstétricas, por situaciones donde falló todo y lo único que actúa es el Código Penal.
Todos sabemos, en cualquier sociedad, que si de un Estado lo único que le llega a determinada a gente es el Código Penal, es que porque falló la educación, falló la justicia, falló la policía, falló el sistema de salud y falló el sistema de protección. En una emergencia obstétrica está acusada de 17 años de cárcel. Bueno, y este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue establecido en 1987 por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, con el objetivo de informar, prevenir y hacer frente a enfermedades que a nivel mundial sufren las mujeres. En este marco, la Intendencia de Montevideo organizó una jornada que incluyó vacunación, incluyó también testeos gratuitos contra el VIH o para eventuales casos de VIH y también realización de Papa Nicolau, además de capacitaciones a personas involucradas en estas temáticas. El colectivo Gestar Derechos se formó en pandemia para acompañar y asesorar a mujeres en temas vinculados al parto humanizado y respetado, la lactancia y la violencia obstétrica, mediante un equipo multidisciplinario en el área jurídica, ginecológica y psicológica perinatal. 6 de cada 10 mujeres decían que no pudieron optar por una posición para parir, que esa es una de las aristas que tiene la violencia obstétrica, que es la libertad de movimiento, o que la mujer decida si estar acostada, sentada, como sea, no se le permitió, o 3 de cada 10 mujeres que no se les permitió ingerir alimentos durante el proceso del trabajo de parto, que eso también es una situación de violencia. Otro colectivo, Árbol de Era, realiza acciones afirmativas en la comunidad para transmitir cómo hacer toallas femeninas de tela reutilizables. ¿Cuánto afectan todos los compuestos que tienen las toallitas y los tapones desechables a nuestro organismo a lo largo del tiempo? Las toallitas de tela, al ser de algodón, algunas que son de bambú, no afectan la salud de nuestra vagina y de nuestra vulva. Eso por un lado. Por otro lado, y como otro eje, también tiene que ver con un impacto ecológico, ¿no? O sea, no desechamos, las volvemos a usar, las volvemos a lavar. También tiene que ver con un impacto económico. Las personas que tenemos cuerpos menstruantes tenemos una sobrecarga del gasto económico al tener que comprar un montón de productos de gestión menstrual. Y con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la directora de MISU, Liliana Brasinskas, también hoy por la mañana en Ciudad Viva hizo algunas referencias críticas a lo que ocurre por lo menos en 3 hospitales, 3 centros de asistencia públicos del interior del país. Exacto, estamos hablando de Mercedes, Melo y Colonia, que son 100% objetores de conciencia, y esto tiene evidentemente repercusiones en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos 3 hospitales públicos con 100% objetores de conciencia en el país, en un Estado laico. ¿No? Fuerte. No, Colonia del Sacramento, lo digo porque esto tiene que cambiar. Colonia del Sacramento, Mercedes en Soriano, Melo en Cerro. Mercedes, que tiene que ir, porque el otro día estuve en contacto con una colega allá, tiene que ir a Cardona, sí. En el caso de querer acceder a la medicación. A la medicación, a Cardona. ¿Por qué? Porque tiene 100% objetores toda la ciudad. Entonces, estas cuestiones que no son de esta administración, lo vengo diciendo desde que se implementó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero se han convertido en obstáculos de acceso. Bueno, volvemos a exteriores, Martín. Es cierto, tiempo de móvil. Natalia de Brum, adelante. Bien, lo que les adelantaba, desde la hora 18 se concentraron acá diferentes organizaciones de animalistas, justamente reclamando en contra de lo que es esta modificación al decreto que habilita lo que les decía, la casa nocturna, la casa deportiva, y que además también lo permite hacer a una distancia más corta de lo que son los centros poblados y los centros educativos. Para hablar un poco de esto, porque además también le van a entregar una carta al presidente de la República, estamos junto a una de las organizadoras de lo que es esta manifestación, Patricia Durán. Bueno, lo primero preguntarte el contenido de la carta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le van a manifestar al presidente? ¿Qué es lo que le solicitan en base al rechazo que tienen ustedes con la modificación del decreto? Bueno, lo primero que queremos dejar en claro es, como bien dijiste, nuestro total rechazo a las modificaciones que se va a hacer con este decreto. Realmente lo que hace es retroceder más de 100 años para atrás en materia de protección ambiental y también de protección del medio ambiente. Estamos en un momento donde el resto de los países
países del mundo, incluso países latinoamericanos, están abrazando la diversidad, tratando de reconciliar esta relación tan rota que tenemos con el medio ambiente y los animales, donde se ha prohibido ya la pesca deportiva en lugares como Costa Rica, donde se ha prohibido en su totalidad la caza. Y sin embargo Uruguay con este decreto lo que hace es que abre las puertas. Justamente, como ya se ha dicho, lo que se está promocionando, todo este turismo cinegético, que es el turismo de caza, es vengan a Uruguay, que acá se permite todo. Se puede ver claramente en las redes, en los foros de estos grupos de caza, como se jactan de esto, ¿no? Que en Uruguay no hay regulación, no pasa nada. Justamente en vez de regular esto, lo que hace es fomentar el caos, fomentar que haya más caza y que haya menos tipo de control. Como sabemos, no va a haber nadie ahí controlando qué tipo de especies se cazan, cuáles no, si están permitidos, la cantidad. Si no se regulaba antes, ahora mucho menos. Parte de lo que ustedes manifestaban en la proclama que leyeron hace unos minutos era el hecho de que este decreto, digamos, o la modificación para este decreto se haya redactado por parte de los cazadores y no se tomó en cuenta lo que es la opinión justamente de quienes están hoy acá presentes mañana. Sí, dato no menor, no solo fue redactado por la Asociación de Cazadores del Uruguay, sino por empresarios del turismo cinegético, ¿no? Quedando en claro que esto lo que está haciendo es cumpliendo una necesidad, ¿no? Cumpliendo con una necesidad económica de este sector, que son los que tienen el poder y los que pueden lograr estos cambios. No solo no se tomó en cuenta el sector animalista, tampoco el sector de conservación, que tuvo también una reunión con el presidente, y en ningún momento ninguno de los expertos en el tema fueron consultados, ni zoólogos, ni biólogos. Realmente cuando hablamos de que un animal o una especie es plaga, son palabras que ya no se deben estar usando más hoy en día, ¿no? Estamos hablando de una especie que fue introducida hace más de 100 años por los cazadores mismos, ¿no? Para tener este vicio, esta necesidad de poder salir a matar y a cazar. 100 años después seguimos usando el mismo término y no han avanzado en lo que es los estudios al respecto. Entonces, que se tome con seriedad. Es algo serio lo que se está planteando, lo que quieren hacer, que se consulten con tantos expertos que tenemos en nuestro propio país de este tema. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos. Entiendo que esto no termina acá, ustedes entregan la carta al presidente, pero continúan lo que es el trabajo de ustedes también en el Poder Legislativo, junto a legisladores, y además lo han dicho en lo que es también la proclama, no se termina acá hasta que no se modifique o no se corrija esa modificación del decreto, no van a parar las manifestaciones en contra de esto, y bueno, para tratar de modificar y que no se permita entonces la caza deportiva y la caza además también nocturna. Gracias, Natalia. Nos vamos a otro punto de la ciudad porque parece que comenzó esta jornada de reflexión sobre eutanasia y cuidados paliativos. Así es, en la sede de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, mientras hay un proyecto de ley que tiene distintos apoyos que se está trabajando al respecto. Vamos a compartir parte de la actividad. Tienen 2 años de vida y siguen viviendo. Yo tengo un paciente que hace 2 años lo tengo, 2 años y un poco más. Y cuando lo vi estaba llorando y me dice, estaba complicado, tenía un cáncer de pulmón, pero gracias a los oncólogos, no gracias a nosotros, retrocedió bastante y está viviendo. Y él lloraba y me decía, doctor, si yo me muero, echan a mi compañera, porque no estaba casado con la compañera y tenía hijos con otra familia, y él decía, si yo me muero, soy el propietario, a ella la van a echar y yo la quiero y no sé qué. Y logramos que lo casaran el 13 de abril de hace 2 años en la casa. Tan vivos. Y eso lo logramos si hubiera hecho la eutanasia de entrada. Se hubiera muerto tal vez y no hubiera solucionado eso. Por eso no es ni blanco ni negro. No todo es eutanasia y no todo tal vez paliativo. Pero yo por eso no estoy en contra. Evidentemente, yo por ahora creo que no. Con la ley del aborto yo no estaba de acuerdo, no estoy. Pero sí estoy de acuerdo que la ley exista, porque las mujeres tienen derecho a decidir cómo hacer su vida. Y los abortos antes las mataban, muchas morían porque lo hacían clandestinamente. Hoy por hoy, miren en la prensa, no hay más aborto que antes. Y no hay muertes, por suerte, por aborto. Entonces, en esto, yo en realidad no me opongo. Que
que pase lo que tenga que pasar. Así que ha sido un gusto de estar y de por lo menos decirle lo que pienso yo, no lo que piensan todos. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al médico Richard Millán dando su opinión en esta jornada sobre eutanasia y cuidados paliativos. Como decía Martín, hay a estudio 2 proyectos de ley que se transformarán en uno, ya se ha comunicado así. Allí teníamos al diputado Ope Pasquet. Claro, del Partido Colorado. Y Luis Galo, que encabeza el otro proyecto. Claro, que es diputado del Frente Amplio por el departamento de Canelones y aparte es médico. Y ahí se está dando ese proceso de fusión de alguna manera. Tratar de unir uno y otro criterio en un solo proyecto de ley, pero por supuesto tendrá millones de jornadas de reflexión este tema. Sí, claro, es un proceso que recién está comenzando. Si te parece, Nati, ahora vamos a otros asuntos, porque ha sido muy comentada en esta jornada una entrevista que le hizo la BBC al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que hizo algunas consideraciones vinculadas a la regulación y el control del cannabis. Sí, dijo así concretamente que quizás debería trabajarse en cambios para que el Estado no participe en la producción y venta. En entrevista con la cadena británica de noticias BBC, el mandatario dijo que el Estado no tiene que estar en plantaciones y vendiendo drogas y que el gobierno está tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana, creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos que producen su propia marihuana y puedan tener sus propios círculos de consumo de marihuana y no el Estado, expresó Lacalle Pou. Considero que el Estado cometió un error en aprobar esto. Ahora tenemos el sistema funcionando, así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo. Consultado sobre el aumento de homicidios, Lacalle Pou dijo que se recibe mucha presión por el narcotráfico y la violencia ha aumentado, pero que si ve la larga historia de hace 5 o 6 años, los resultados estuvieron bien hasta los últimos 3 meses. El presidente dijo que no es cierto que hubo un retroceso en la libertad de expresión con un aumento de las violaciones a ese derecho, como señaló un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, y agregó que no respeta a la organización Reporteros Sin Fronteras, que pasó a Uruguay del puesto 18 al 44 en el índice de libertad de prensa. Y el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas se refirió a algunos aspectos vinculados con el cannabis, medicinal en este caso. Exacto. En realidad lo que dice es que se cometió un error con esta ley y concuerda que es necesario actualizarla y comenzar un proceso de normalización. El titular no toma bien la declaración. Él reconoce, se habla de equivocación, pero él reconoce que no es así, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, creo que la palabra error es un poco fuerte. Sin duda lo que hay que hacer, y en eso estoy de acuerdo con el presidente, es que hay que actualizar la reglamentación. En el 2013 fue un momento de mucha vanguardia en Uruguay a través de esta regulación. Por más que pueda ser discutible o no había experiencia previa, era una forma de dar garantía a las organizaciones internacionales. Recordemos que hoy en día hasta países como Canadá u otros países que han legalizado también tienen el Estado como intermediario de lo que es el cannabis recreativo, ¿no? Entonces, en realidad, Uruguay ahí trató de hacer el mejor marco jurídico que se puede hacer en el momento. Ahora, sin duda que con toda la información que se ha recaudado desde la legalización hasta el momento, sin duda que es el momento de actualizar esa norma y cambiar, y sin duda que quizás ese excesivo control del Estado hoy en día sea un problema tanto para el acceso a los usuarios como para las empresas que producen el cannabis. Hemos pasado la etapa de regulación, ahora tenemos que terminar esa etapa y empezar una etapa de normalización, ¿no? Debemos entrar en la etapa de normalización del cannabis. El cannabis ha mostrado que no ha afectado, no ha habido problemas sociales, no hay afectación de la salud pública por la regulación de cannabis. Y esa normalización tiene que llevar, claro que sí, a que haya más lugares de venta, que todo el país pueda acceder. Recordemos que hasta hoy en día hay departamentos que no pueden acceder, que las personas que quieran comercializar el cannabis no sean penadas por el sistema bancario. Bueno, una corrección, allí veíamos al presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Marco Algorta, que se refería a los dichos del presidente de la República y no coincidía con esto de que había sido un error esta ley. Ahora sí, compartimos las declaraciones del secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas con respecto a la situación del cannabis medicinal.
Uruguay tiene una peculiaridad con el tema de la regulación del uso de cannabis, y es que todo el debate que dimos en el Parlamento desde en el periodo pasado estuvo centrado básicamente en el uso adulto no médico, mal llamado recreativo del cannabis, y el uso medicinal fue como relegado a un segundo plano. Y eso es lo contrario de lo que pasa en el mundo. En casi todo el mundo primero se discute el uso medicinal y después se va avanzando en lo otro. Nosotros accedimos a una investigación de la Universidad Católica que se hizo el año pasado, en la cual se hablaba primero de la predisposición de los médicos a utilizar el cannabis para uso medicinal, pero al mismo tiempo de la demanda de formación que había en esto. Y bueno, lo que nos interesó fue dar un puntapié inicial en esto. Convocamos a la Universidad de la República, convocamos a la Universidad Católica. A ver, esto se hace desde un diseño institucional y una perspectiva estratégica que nosotros hemos tenido, que por un lado nos condiciona o nos determina a la interinstitucionalidad, y en particular a trabajar con la academia, porque nosotros entendemos que en la producción de conocimiento es vital y nosotros podemos ayudar y nutrirnos y nutrir el debate en torno a estos temas, ¿no? Y el presidente Lacalle Pou también dijo no respetar a la organización Reporteros Sin Fronteras, y puntualmente con respecto al informe de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa en Uruguay, dijo que es básicamente una mentira. Esto en otro tramo de la entrevista con el programa Hard Talk de la BBC durante su paso por Reino Unido, en donde Lacalle criticó el informe que colocó a Uruguay en el puesto 44 del ranking. Desde Reporteros Sin Fronteras no habrá respuesta al presidente uruguayo. Consultado por MBD Noticias, el director regional de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombier, expresó que no se quiere alimentar nuevas polémicas y dijo estar enfocado en el trabajo que realizan y la cooperación. En ese sentido, agregó que esperan un diálogo constructivo con el gobierno uruguayo en busca de cambios positivos para el futuro, manteniendo lo expresado en la declaración pública del 6 de mayo tras los dichos del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sobre la posición de Uruguay en la clasificación mundial de la libertad de prensa. En esa oportunidad, Reporteros Sin Fronteras explicó que el reposicionamiento de Uruguay en el ranking obedece a un cambio en la metodología de evaluación de la libertad de prensa en los países. Bueno, y el Frente Amplio se prepara para la instancia en la que concurrirá al Parlamento el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Le van a pedir explicaciones al jerarca con respecto al aumento de los homicidios. Y el problema es que los uruguayos están crecientemente preocupados por una situación de inseguridad que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? En actividades delictivas que afectan a las personas, y hay un crecimiento de los homicidios que es extraordinariamente preocupante, y además en el tipo de homicidios que se están dando. Rubio afirmó que en la rendición de cuentas el Frente Amplio solicitará un refuerzo presupuestal para salarios de policía. En el caso del Ministerio del Interior está claro que hubo una caída de los salarios de la inmensa mayoría de los policías, salvo los mandos a los cuales se le incrementó en la última rendición de cuentas, pero la inmensa mayoría, miles, ¿no?, de los policías comunes han perdido salario en estos 2 años e ingresos en forma importante. Estamos en la temática de seguridad. Hay una nueva aparición pública del sindicato policial de Maldonado. Exacto. Denuncian acomodos y acoso laboral en 2 traslados definidos por la Jefatura de Policía local. La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado solicitó al Ministerio del Interior el inicio de 2 investigaciones sobre traslados decididos por el jefe de policía fernandino Julio Pioli, por irregular uno y por considerarlo acoso el otro. El primer caso refiere al cambio de mando en la subcomisaría de San Rafael en Punta del Este a partir del martes 24 de mayo, quedando a cargo un comisario que tendrá bajo su mando directo a la pareja y madre de los hijos. El gremio sostiene que la decisión del jefe de policía determina una clara incompatibilidad, según lo indica la Ley 19.823, que prohíbe actuar bajo dependencia directa dentro de la misma repartición a parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria.
En contraste, la otra denuncia es por acoso laboral por traslados sucesivos e injustificados a un agente. El último le fue noticiado el 22 de mayo desde Piriápolis a Maldonado, generando perjuicios y alteración a su vida privada, denunció el sindicato, por lo que queda demostrado con este traslado una clara persecución laboral, por lo que piden se investigue la decisión tomada por el jefe de policía de Maldonado. Otro asunto, académicos advierten impactos ambientales, patrimoniales y paisajísticos en un megaproyecto avalado por el Poder Ejecutivo. Sí, ese megaproyecto está señalado, ubicado, digamos, en la costa montevideana a la altura de Punta Gorda y prevé la construcción nada menos que de una isla artificial. El proyecto, impulsado por la empresa Hirkel Sociedad Anónima al amparo de la Ley de Inversiones, ocuparía unas 36 hectáreas en el Río de la Plata, entre las playas La Mulata y Carrasco, e incluiría la construcción de un puente para unir la isla con la Rambla, además de sumar la ampliación de la Rambla. Incluye torres para 5.500 unidades habitacionales. Fue avalado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que aceptó la propuesta, y el presidente Luis Lacalle Pou, pero debe sortear aprobaciones ambientales y departamentales. Parece que no tiene ni pies ni cabeza en muchos aspectos. Creo que una isla de 36 hectáreas es un impacto considerable en las corrientes del Río de la Plata y todo ese movimiento de tierras o dragados o lo demás supongo que también. Es como tener una ciudad de 12.000 habitantes, imagínate todo Paso de los Toros o todo Dolores en edificios enfrente de la Rambla. Los impactos es el patrimonio, el paisaje, el ambiente obviamente y la ciudad que propone esta propuesta, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad estamos pensando cuando es algo aislado, apenas digamos que un punto de contacto que sería ese puente, esos 3 kilómetros de ruta que llegarían a la isla? Y bueno, es una ciudad obviamente como una ciudadela que está enclavada en el mar, en una ciudad que tiene tierra suficiente, en un país que tiene tierra suficiente, cuya población no crece y que estamos ganando tierra al mar, no parece tener ningún sentido realmente. ¿Y puede llegar a contribuir a esta segregación socioterritorial que ya se está dando, estos procesos que vienen teniendo lugar? Obviamente, en vez de resolver el problema lo acentúa, o sea, más segregación, más encierro, más élites encerradas en un espacio que tiene muy poco contacto con la ciudad. Bueno, ya tuvimos un adelanto sobre la situación de la mortalidad materna en el país. Sí, y ahora Julieta Núñez Tomás profundiza en ese asunto. Adelante, Juli. Compañeros, sí. Bueno, lo adelantamos un poquito al principio. Esto tiene que ver con un problema que obviamente es global. La mortalidad materna seguramente en los últimos años aumentó en todo el mundo, pero preocupa especialmente en Uruguay por el lugar en el que estaba hace solamente unos años, porque en los últimos 20 años, según nos comentaban algunos especialistas, se había impulsado en términos de políticas públicas muchas iniciativas que habían ayudado a disminuir la cifra de mortalidad materna e incluso llegar a números muy importantes en términos regionales. Por ejemplo, en 2019 Uruguay tenía el segundo lugar de menor cantidad de muertes maternas en América, en toda América, solo por debajo de Canadá. Sin embargo, a partir de 2020 todo esto se empezó a complicar muchísimo, obviamente por la pandemia y por las crisis asociadas a la pandemia, pero no en particular por las infecciones vinculadas al COVID-19, sino por otras cuestiones más de coyuntura pandémica y de crisis sobre las que vamos a profundizar en unos momentos nada más. Pero en términos de números, en 2019, que había 14 muertes maternas por cada 100.000 niños recién nacidos vivos, que así es como se mide este número de muertes maternas, se pasó de 14 a 30 en 2020 y esto empeoró todavía más en 2021, que pasó a ser de 60 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos. ¿Cuáles fueron las causas, Julieta? Bueno, en realidad al día de hoy todavía no se conocen en profundidad cuáles son las causas, pero sí hay varias características que comparten las mujeres
que murieron en estos años cursando un embarazo, cursando un proceso reproductivo. Nosotros hablamos con Leonel Brioso, que es profesor titular de la Clínica de Ginecotología A de la Facultad de Medicina y además es jefe del Departamento de Maternidad del Hospital Pereira Rosell. Creemos que todavía no se puede analizar en profundidad qué fue lo que pasó. En el 2020 probablemente el miedo a la pandemia hizo que se retrasaran los momentos de consulta y que las pacientes consultaran en estadios más graves de afecciones potencialmente tratables. Y en el 2021 lo que ocurrió fue la terrible invasión de la variante P1 que coincidió con la primera ola del COVID que tuvo Uruguay en las primeras cifras de mortalidad a nivel mundial y también en la mortalidad materna, con el agravante, como decía, de que las mujeres que murieron durante el proceso reproductivo en el 2021 fueron en su mayoría de los sectores sociales más vulnerados, pacientes con sobrepeso y obesidad, este es un elemento muy importante, o con algún otro tipo de comorbilidades, y pacientes sin estar vacunadas, ¿verdad? Esos fueron las condicionantes, y creemos que el tema central en este momento es poner este asunto arriba de la mesa, porque estábamos muy orgullosos como país, es un orgullo nacional, no es ni de partidos ni de sectores, ¿no? De estar en el lugar destacado que estábamos, fruto de una serie de políticas públicas, la principal de las cuales fue todo lo que se hizo en el Uruguay con respecto a la práctica del aborto inseguro, a disminuir la práctica del aborto inseguro, y hoy realmente estamos en cifras de mortalidad materna próximas a la década del 80 del siglo pasado. Brioso habló de diferencias socioeconómicas que se evidencian en las muertes maternas. ¿Qué datos podemos o se pueden agregar, Juli, para entender más? Bueno, es curioso porque nuestro país tiene algunos instrumentos muy buenos para medir las diferencias socioeconómicas cuando lo vinculamos a la salud, porque tiene que ver con los sectores socioeconómicos y la atención justamente en donde se atienden. De hecho, esto es muy fácil de medir porque los quintiles de ingresos más bajos en un 60% se atienden en ACE y de los quintiles más ricos un 92% se atiende en el sector privado. Entonces, cuando compartimos determinados números, y ahora vamos a ver en pantalla algunos asociados en particular sobre las muertes maternas, se puede ver claramente cuáles son las diferencias. Y miren cuál es la importancia de esta diferencia, es muy significativa. Como pueden ver, en 2019 la mortalidad materna estaba muy baja, pero se encontraba también bastante reunida y sin tanta diferencia entre la asistencia en ACE y la asistencia en el sector privado. Miren cómo evoluciona a partir de 2020 y 2021, llegando a estar por encima de las 80 muertes cada 100.000 niños nacidos vivos en el sector público, en el sector de ACE, y las 30 en el sector privado. Así que es una diferencia súper importante que obviamente necesita de determinadas políticas públicas especiales para afrontar esto, porque lo que está sucediendo y lo que sucedió hasta este momento es que mueren más las mujeres más pobres que están cursando embarazo. Nosotros le consultamos a Brioso cuáles eran las políticas necesarias para tratar de revertir este aumento de la mortalidad materna. Creemos que el común denominador es incrementar la inversión social, las intervenciones del Estado. Hay programas como el programa Uruguay Crece Contigo que tendría que estar jugando un rol mucho más destacado, no solamente en lo social, sino en lo sociosanitario, y también en las redes de maternidades, tener mucho más presencia en cuanto a la capacitación de los profesionales, sobre todo para estas situaciones de alta vulneración de derechos que son las que nos llevan el grueso de la mortalidad materna. Bueno, y ahora seguimos adelante cambiando de tema post-informe con un móvil que ya está pronto. Sí, nos vamos con Natalia Ebrun. Eso mismo, Natalia, adelante. ¿Qué tal? Compañeros, otra vez estamos en el Centro Cultural Carlos Brusa, donde se lleva adelante un debate sobre el Uruguay de hoy, el acceso autoritario y la verdad, memoria y justicia en disputa. Las miradas académicas justamente sobre este tema y políticas es lo que se está desarrollando en este momento con la participación de dos historiadores. En este momento está haciendo uso de la palabra la historiadora Magdalena Broquetas, también va a hacer uso de la palabra el historiador Aldo Marchesi, la ex senadora y dirigente de Casa Grande
de Constanza Moreira, y Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del PCNT y referente además también del Partido de la Victoria del Pueblo. Vamos a escuchar entonces en este momento lo que está hablando la historiadora Magdalena Broquetas. Deslegitimación constante de la justicia. Esta idea de que los jueces quieren venganza, que no es justicia, y que se suma al cuestionamiento tan actual de la institución de derechos humanos. En segundo lugar, hay un esfuerzo sistemático por algo así como por limpiar el nombre y el honor de los procesados, ¿no? Negando sistemáticamente o minimizando su participación en las acciones por las que fueron condenados. Como hice este paneo, digamos, la defensa a los militares y a su actuación en la dictadura viene de varios años atrás por parte de Manini, incluso estando en funciones como comandante en jefe del ejército, por lo menos desde 2016. Pero claro, con la formación de Cabildo y con el clima político y social más favorable, esto se acentúa. Entonces, por nombrar algunos ejemplos, el senador Lozano habla de persecución ideológica y es apoyado en todos sus términos por el ministro García, ¿no? Cuando se procesa al soldado retirado Leonardo Vidal porque es condenado por el asesinato por la espalda de Nelson Berreta en 1972. Allí hay una movida sistemática. Lozano convoca a movilizarse, a levantar la voz, a estudiar y modificar las leyes que posibilitan este tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque hay como una apropiación también del término. Y en tercer y último lugar, pero me parece igual de importante a la hora de medir el escenario, se va a insistir en una interpretación del pasado que fue la interpretación hegemónica durante la dictadura, ¿no? La interpretación, esta especie de memoria salvacionista que tenían los militares, la idea de que hubo una guerra, y se va a insistir sistemáticamente en la responsabilidad de los civiles, en el Ahí golpe llegamos con y en este la móvil, dictadura, gracias Natalia de Brun. ¿no? Habla la historiadora Magdalena Broquetas justamente en esta actividad organizada por el Partido por la Victoria del Pueblo. Y ahora nos metemos en asuntos políticos y denuncias bien recientes. Exacto, porque se denuncia que un funcionario de UTE cobra sueldo de gerente y está en pase en comisión con un senador blanco. Y en particular la denuncia se basa en que esta persona ofrecería servicios energéticos a empresas grandes consumidoras de UTE, pero para hacer negocios con una empresa particular. Este tema surgió con un funcionario en principio que estuvo como gerente de generación en el periodo pasado, y cuando empezó, digamos, de alguna forma a presentarse en la opinión pública como vinculado a la empresa Ventus, en su momento el directorio lo sacó, digamos, como gerente de generación, y de alguna forma, si bien el funcionario después se fue en un pase en comisión, se le aclaró en determinadas resoluciones que debía abstenerse de participar en reuniones entre Ventus y UTE, ya sea de forma directa o indirecta. Eso quedó bien establecido en una resolución del 2016. El funcionario continúa estando en pase en comisión, porque a nosotros nos llamó poderosamente la atención que hace cuestión de 2 semanas, cuando empezaron a presentar los asuntos que tenían que ver con la decisión de dar unas tarifas más beneficiosas para determinados grandes clientes de UTE, que es el caso de Montevideo Refrescos y de Central Lanera, y abrir la posibilidad de que otros grandes clientes tengan tarifas más beneficiosas. Bueno, justamente Central Lanera y Coca-Cola, lo que se nos informa es que va a trabajar con Ventus, que es la planta, digamos, la empresa que va a instalar la planta fotovoltaica en Salto. Y bueno, justamente en Ventus es que trabaja este gerente que fue gerente de generación, y está teniendo reuniones en UTE. Así que estamos, por lo menos, frente a una situación que éticamente ya te diría que es de reproche, y bueno, habrá que analizar la situación que tiene que ver además con temas legales y otro tipo de responsabilidad. Hay una responsabilidad de ese funcionario que tiene un sueldo muy importante en la empresa pública, y que me parece que es escandaloso y que de alguna manera tenemos que tener, esto no hay que naturalizarlo, ¿no? Digo, creo que Coca-Cola no tendría un gerente que trabajara también en Pepsi, ¿no? Digo, hablando de empresas competitivas y privadas. Entonces, ¿por qué desde el lugar de la empresa pública no defendemos este tipo de situaciones? Así que yo creo que por lo pronto hay un incumplimiento de esa resolución que el gerente tomó conocimiento desde hace más de 5 años, ¿ah? Y bueno, ahora toca a que el directorio actual tome una decisión respecto a qué responsabilidad le cabe a este funcionario.
Bueno, cambiamos de tema, salimos nuevamente del estudio y porque parece que continúan las celebraciones por el Día del Libro. Sí, hoy es un día de 2 mobileras con más de un móvil cada una. Ahora, segundo móvil de Mariana Abreu y cuarto de la noche de MBD Noticias Central. Adelante, Mari, ¿dónde estás? Así es, compañeros, estamos en la calle Tristán Narvaja porque si les hablo de libros y librerías, ¿qué calle se les viene a la mente? Bueno, esta es la calle histórica de las librerías, Tristán Narvaja, que por el festejo del Día del Libro, el Día Nacional del Libro, que fue ayer, hoy está hecha peatonal esta calle desde 18 de julio hasta Paysandú y hay una movida de gente bastante importante. Acá ha habido desde presentación de libros hasta círculos de poesía, también hay puestos de artesanías, los bolichitos y las librerías que están en las veredas están realmente llenos, ha habido música, está ahora tocando justamente una banda, estuvo variado lo que es los géneros musicales, cumbia racha, algo más, Patricia Turnes y cierra Yulén y la gente sola que arranca a las 21 horas a tocar aquí cerca, en la intersección de Tristán Narvaja y Mercedes. Mucha gente de todas las edades que se ha arrimado a esta movida que arrancó a las 2 de la tarde, como decían, Morena Ferreira de Mirá Montevideo estuvo por aquí también más temprano, esto sigue y hay para rato, colectivos de circo también en las diferentes esquinas haciendo sus acrobacias y sus performances, también ha habido exhibición de películas uruguayas con los directores, La Tierra Purpúrea de Charles Gutiérrez, Otra Historia del Mundo de Guillermo Casanova y poetas que también están leyendo sus propios poemas en diferentes partes de esta calle Tristán Narvaja que hoy es peatonal hasta las 22 horas y que está llena de gente. Estamos mostrando un poquito de lo que está haciendo esta movida en las imágenes de Frei Varela. Se venden cosas además de libros, como dije, artesanías, diferentes creaciones, productos. Y hay tiempo para arrimarse, así que la gente que anda por la vuelta vengan a celebrar este Día Nacional del Libro que se está poniendo lindo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hay tiempo para arrimarse, dijo, así que aquellos que estén dispuestos, hoy es viernes, hay para rato buscar una buena lectura y un paseo lindo. Pero cambiamos de tema. Cambiamos ahora y nos metemos en cuestiones vinculadas con la opinión pública, ¿no? Exacto. El resultado de una encuesta de Equipos establece que la población uruguaya tiene juicios divididos sobre el impacto de la guerra de Ucrania en nuestro país. También establece el resultado o exhibe que para la mayoría de la gente, en este caso ampliamente, hay una percepción de que el conflicto incide poco o nada a nivel personal y también familiar. Ante la pregunta de si considera que esta guerra afecta a Uruguay mucho, bastante, poco o nada, 23% respondió que mucho, 27% que bastante, 29% poco y 17% nada. O sea, la mitad de la población, 50%, considera que el efecto sobre el país es mucho o bastante, mientras que casi la mitad, 46%, considera a este impacto escaso o nulo. En segundo término, ante la pregunta de si el impacto le llegó a la gente consultada y a su familia, 14% consideró que mucho, 19% que bastante, 26% poco y 40% nada. Es decir, una gran mayoría de 2/3, 66%, no percibe efectos directos de la guerra en su situación personal o familiar. El trabajo de Equipos también refleja que la percepción sobre los impactos crece según las edades de la población consultada. Además, la mayoría de la población, 57%, no cree que la guerra vaya a derivar en un conflicto más grande como una tercera guerra mundial. En cambio, 1 de cada 3 personas, 32%, considera que un escenario más grave puede ocurrir. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Llegará la hora de la verdad para Colombia el próximo domingo con esas elecciones que han generado tanta expectativa. Por un lado,
porque por primera vez la izquierda podría imponerse, eso es casi seguro, por lo menos en la primera vuelta, de acuerdo a los sondeos, donde Gustavo Petro lidera absolutamente todas las encuestas, aunque en las últimas horas hay algunas dudas sobre quién lo podría acompañar a la segunda vuelta. La Registraduría Nacional dijo que habrá 27 observadores o organizaciones que van a observar las elecciones, la mayor cantidad que se ha dado en una elección en ese país, y entonces se sabrá quién es el nuevo presidente de Colombia o no, porque habrá que aguardar entonces ese balotaje para saber si definitivamente Gustavo Petro será el próximo presidente de los colombianos. Según anunció la Registraduría, la presencia de 87 delegados de este organismo es apenas una de las acciones que se vienen implementando para asegurar plena transparencia y garantías para la votación, y las misiones estarán encabezadas por la OEA y por primera vez por observadores de la Unión Europea, al tiempo que un grupo de 24 diputados estadounidenses del Partido Demócrata enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken en la que declararon su preocupación por los comicios y pidieron que haga un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen la libertad de las elecciones y se proteja a los candidatos. Este jueves se llevó a cabo el último debate televisivo de la campaña, donde los candidatos defendieron sus posiciones de cara a unas elecciones donde están convocados 38 millones de electores, que deberán elegir entre 6 candidatos, y de los cuales hay entre un 10 y un 15% que se manifestaron indecisos. Las encuestas coinciden en mostrar a Gustavo Petro como favorito a pasar a la segunda vuelta con el 45% de intención de voto, según el último relevamiento del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Rodolfo Hernández obtendría un 20,4% y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tendría un 20,1%, mientras que más atrás aparecen Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza con un 4,9%, mientras que en el último informe del Centro Nacional de Consultoría se muestra primero a Petro con un 35,8%, seguido por Gutiérrez con un 20,8% y Hernández con el 19,1%. La viruela del mono llegó a la región y Argentina se transformó en el primer país que confirma un caso. Se trata de un hombre que llegó de España. Las autoridades sanitarias dicen que no hay una circulación de ese virus, por lo menos por ahora, en la República Argentina, que es un caso aislado y que está siendo controlado tanto él como sus familiares. Sin embargo, hay otros casos sospechosos en la región, tal el caso de Bolivia, donde en Santa Cruz de la Sierra también se está siguiendo uno de estos casos. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este viernes el primer caso de viruela del mono en el país, el primero de América del Sur en registrar un paciente con la enfermedad, aunque otros gobiernos de la región informaron que estudian situaciones similares, como Bolivia, cuyas autoridades estudian un caso sospechoso en Santa Cruz de las Sierras. El Ministerio del vecino país confirmó que el PCR realizado días atrás al paciente sospechado de tener la enfermedad dio positivo y que se trata de un hombre de 40 años que había viajado a España y que regresó el 16 de mayo pasado, pero aclararon que el virus no tenía circulación en el país. El hombre se encuentra aislado y en buen estado general, mientras que sus contactos estrechos ya fueron rastreados y puestos bajo estricto control clínico y epidemiológico. La viruela del mono, como se le conoce popularmente, es una enfermedad zoonótica muy poco frecuente, cuyos síntomas son parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela, aunque menos graves, para lo cual por el momento no hay una vacuna ni tratamiento, y la Organización Mundial de la Salud indicó que la infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La encuesta dada a conocer ayer en Brasil por Datafolha, que le da un 21%, 21 puntos de diferencia al expresidente Lula sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro, bueno, ha dado vuelta todo en ese país, porque incluso se maneja la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta de acuerdo a esos sondeos, que ha tenido repercusiones inmediatas. Uno de los hijos de Bolsonaro, Flavio, dijo que eso no es así, que es una verdadera mentira, que se busca perjudicar a su padre puntualmente, mientras que, por otro lado, Bolsonaro se mostró dubitativo a la hora de confirmar ante una pregunta si entregaría el poder en caso de perder. Por otra parte, también en Brasil se están preparando porque la campaña de Lula da Silva pidió bajar la pelota al piso y mantener la tranquilidad a pesar de los auspiciosos datos que brindó Datafolha.
El último sondeo de la consultora Datafolia muestra una ventaja de 21 puntos porcentuales de Lula sobre Bolsonaro, que lidera la carrera presidencial con 48% de intenciones de voto en la primera vuelta frente al 27% del mandatario. Pero sin contar los votos en blanco y anulados, Lula vencería por 54% sin necesidad de balotaje. La encuesta se realizó entre miércoles y jueves a 2.556 votantes mayores de 16 años en 181 ciudades de todo el país, con un margen de error de 2 puntos porcentuales. La proporción de quienes dicen que votarán en blanco o nulo es del 7%, mientras que los indecisos ascienden a 4%. Por su parte, el presidente Bolsonaro evitó responder si aceptará una posible derrota ante Lula con el sistema de voto electrónico en los comicios del 2 de octubre y se limitó a decir que espera elecciones limpias. Bolsonaro también reiteró los ataques a los jueces del Supremo Tribunal Electoral y Federal, pidiendo nuevamente un conteo paralelo de votos controlado por las Fuerzas Armadas para que las elecciones sean limpias y auditadas. La guerra en Ucrania se concentra ahora en la región este, en la región del Donbass, donde arrecian los combates y avanza el ejército ruso para tratar de controlar varias ciudades. De hecho, las autoridades militares ucranianas han pedido ayuda a Occidente para poder contener este avance ruso, que según denuncian están utilizando armas termobáricas, que serían las armas más potentes antes de llegar a la etapa nuclear en toda esa región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que lo que está cometiendo Rusia en el este es un verdadero genocidio que busca arrasar con todo. Las tropas rusas siguieron ganando terreno este viernes en el este de Ucrania y sus fuerzas estrecharon el cerco sobre la estratégica ciudad de Severodonetsk después de que los separatistas prorrusos aseguraran haber tomado Liman, un importante nudo ferroviario, una información que no ha sido confirmada por el ejército ucraniano ni tampoco por Moscú. Tras fracasar en su intento de tomar Kiev y Kharkov, Moscú centra sus esfuerzos en conquistar completamente el Donbass, una cuenca minera que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk y donde los separatistas prorrusos controlan una parte del territorio desde 2014. El asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak denunció que Rusia está utilizando armas no nucleares más pesadas, como sistemas de lanzacohetes móviles de largo alcance capaces de portar ojivas termobáricas, por lo que el jerarca pidió que Occidente le facilite a Ucrania el Multiple Launch Rocket System, en referencia a un lanzacohetes múltiple autopropulsado y blindado, que además de cohetes convencionales también puede lanzar cohetes guiados o misiles que permitirían ampliar el radio de acción de las fuerzas defensivas ucranianas. El presidente ruso Volodymyr Zelensky acusó hoy a Rusia de cometer un genocidio en el Donbass y sostuvo que la actual ofensiva podría dejar la región inhabitada, acusando a las fuerzas rusas de querer reducir a cenizas varias ciudades de la región, y sostuvo que Rusia ejerce la deportación y asesinatos en masa de civiles, lo cual es una política evidente de genocidio, según manifestó. Bueno, llegamos al fin del primer bloque. Martín, nos vamos a la tanda. Es cierto, y hay más información. No se vayan. Aquí está nuestro segundo bloque en el aire. Bueno, primero compartimos, si te parece, Martín, una noticia de último momento, porque el jefe de la Armada dispuso 15 días de arresto a rigor del almirante Otto Alexis Gosweiler por graves irregularidades. Sí, la medida obedece a lo que se considera son faltas o fueron faltas disciplinarias. Hay investigaciones abiertas en contra de la persona sancionada y también se entiende que hubo difusión de documentos internos sin seguir las disposiciones justamente que habría que seguir para hacer públicos esos documentos en el marco del funcionamiento de las Fuerzas Armadas y en este caso de la Armada. Así que por ahora se sabe eso y seguiremos el tema desde aquí. Sí, bueno, y vamos a otro asunto. Niñas, niños y adolescentes de distintos centros educativos realizaron una cadena por la paz en la Rambla de Buceo, Malvín y Punta Gorda. Esta actividad fue organizada por el Centro Comunal Zonal 7, justamente de esa zona, y contó con el apoyo de instituciones deportivas y también educativas.
Estamos acá en la Rambla para festejar el Día de la Paz y vamos a celebrarlo acá con muchos colegios más y nosotros. ¿Qué significa la paz para vos? Amor, alegría, solidaridad, amistad, compromiso. Es algo importante porque hace que todos nos podamos sentir bien. Desde primero la paz empieza dentro de uno mismo y después afuera con los demás, y es importante porque es para vivir mejor. Estamos representando la paz. ¡Viva la paz! ¿Qué significa la paz? Muchas cosas, por ejemplo, solidaridad, la tranquilización, la empatía y muchas cosas. La paz es... ¿El país necesita paz? Sí, yo creo que sí. Ahora hay gente que no tiene y la sociedad se hace peor y no podemos disfrutar las cosas. Algunas recomendaciones en la cartelera cultural para este fin de semana. Reaparece 15 días después Juan Castel. ¿Qué dice, Juanchi? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Y hablando de niños, comienzo por la 20ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo. En ese marco, mañana va a haber un espectáculo musical gratuito, abierto a todo público, obviamente, que está centrado sobre todo en los niños y los jóvenes. Estarán actuando a partir de las 15 horas en la explanada de la Intendencia de Montevideo Marcos Pena, La Murga Los Pepinitos, Los Hermanos Lagos, la comparsa Mandinga. Habrá desafío de raperos del municipio G y estará cerrando el coro Giraluna. Repito, actividad gratuita entre las 15 y las 20 horas. Mucha música para toda la familia en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Mañana también, pero a las 9 de la noche, se van a estar presentando Pitufo Lombardo y Raúl Castro. ¡Qué dupla! Estarán mano a mano, guitarra y voz, en realidad guitarra, voz y algunas máquinas que lleva Pitufo Lombardo, algunas luperas que los acompañan en el show. Un repertorio bien variado que abarca no solo composiciones de ellos, sino también de algunos referentes de la música popular uruguaya y sobre todo charla. Muchas anécdotas, son los dos, sobre todo Raúl Castro, grandes contadores, así que es muy buena la invitación para que mañana vayan a disfrutarlos a la Sala Lazaroff, en 8 de octubre y Beloni, ahí en el intercambiador Beloni, mañana 21 horas. Y el domingo habrá tango en el Auditorio Nacional del Sodre, en la voz de Francis Andreu. Se estará presentando con su banda, una formación, tremenda formación en realidad, que tiene contrabajo, guitarras, tiene también bandoneón, habrá muchos músicos invitados, es un espectáculo que se llama Berretín, que en realidad tiene mucha polenta en vivo, será a las 21 horas en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta. La invitación está hecha y yo me despido con un fragmento de Francis haciendo Piropo. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. De cantar. Sí, Piropo de Jaime, versionada por Francis Andreu. En realidad estuvimos cantando acá, sí, pero no lo vamos a hacer al aire. No. Quédense tranquilos. No. Una canción preciosa. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo mejor. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo, efectivamente, que proporciona Inumed. Ahí asoma el fin de semana. Empezamos por el sábado. Mañana será 28 de mayo. Ahí está.
Sí, nublado. El fin de semana parece que va a estar bastante nubladito. Sí. Una mínima de 6 grados y una máxima de 16. Y empiezan a bajar las temperaturas. Domingo, pasado mañana, mínima 8, máxima 13, más bien nuboso el cielo. Y la cosa en términos de temperatura, el cambio se nota para el lunes, Nati. El lunes 5 grados de mínima, 11 de máxima. Bueno, nos vamos rapidito, ya viene Lado B. Sí, un programa sobre el racismo en Uruguay. Así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, luego La Aldea, en fin, la continuidad habitual de todos los viernes. Y nosotros nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Que descansen y que pasen bien. Buen fin de semana.